Bueno, hemos escuchado a lo largo de la jornada todo tipo de pronunciamientos. Algunos hablan de una situación, comprensible, teniendo en cuenta que significaban desproporcionada la prisión preventiva. Otros hablan de un revés. Bueno, a pesar que el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre el tema de fondo, y por eso mismo ha sido bastante enérgico el presidente, el máximo intérprete de la Constitución, respecto a lo que han considerado ellos para tomar esta decisión. Estamos justamente con el abogado constitucionalista Luciano López para hablar del caso Fujimori. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Angélica? Gracias por la invitación. Bueno, para aclarar, porque siempre hay una confusión respecto a este tipo de fallos. Sí, claro. Porque, evidentemente, esa era la última instancia. Había una decisión que había sido aprobada en primera y segunda respecto a que sí habían elementos para considerar que ella debería continuar con esta prisión preventiva, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que no. Bueno, sí, pero es muy importante hacer esa aclaración con la que has empezado la entrevista. Señores, esto no afecta a la investigación que está siguiéndose contra la señora Fujimori. O sea, no la invalida, no significa que la han declarado inocente, no tiene nada que ver con el tema de fondo, ¿no? O sea, la investigación preparatoria contra ella continúa. Lo que ha significado acá es que eso significa que es una anulación de la orden de prisión preventiva, que vamos a conocer recién los argumentos de todos los que han opinado en contra, más los 4 que han logrado formar resolución, que es mayoría, para saber qué exactamente es lo que no han valorado, si han valorado, qué es lo que más ha pesado, en qué los 4 consideran que el caso es muy parecido al de Ollanta Humala, porque recuerden que aquí el fallo que marcaba la pauta para el propio tribunal era el fallo, ¿no? Humala Heredia. A pesar que en el caso de Humala Heredia era supuestamente peligro de fuga, ¿no? En el otro caso era obstrucción a la justicia y se habían elementos... En realidad habían las dos cosas, porque sobre las dos cosas es que se pronunciaron. Por ejemplo, recuerdo que en el caso concreto de la señora Heredia, el tribunal señaló que si bien el hecho de que la pericia decía que no exactamente, que ella había tratado de buscar la letra, eso no significaba obstrucción probatoria. O sea, lo pongo de ejemplo porque sí, el tribunal analizó ambas cosas, peligro de fuga y obstrucción probatoria. Pero, por eso, al menos en lo personal, ¿qué exactamente han dicho los 4 magistrados para que el caso se asemeje a Humala Heredia o tenga sus propias particularidades que haga que ellos haya pesado más la decisión de darle la libertad, ¿no? Lo que sí es que ahora, a diferencia de Humala Heredia, y eso también es importante que la ciudadanía lo sepa, recuerden que Humala Heredia ellos ya tenían restricciones en el momento en que la Fiscalía va y pide que se le aumente esto con una prisión preventiva. Entonces, como el habeas corpus significa anulación y es en la ficción regresar al momento anterior, en el caso de Humala Heredia, cuando regresan al momento anterior, ellos tenían unas comparecencias con restricciones. Claro, a diferencia de la señora Fujimori, que en el momento en el que ocurre, los tiempos fueron así. Primero, ella estaba con la primera fase de la investigación que se llama diligencia preliminar. Recuerden que ella va a declarar y en ese momento el fiscal le comunica que tenía una orden de detención preliminar por 15 días, con lo cual, ¿no?, se ejecutó inmediatamente. Recordarán que entonces la llevaron a ella a la prefectura, terminaron los 15 días, cerró la primera etapa de la investigación y entonces pidió prisión preventiva con el inicio de la segunda etapa, que es la continuación de la investigación preparatoria. Pero ¿podría en esa etapa, sin conocerse los detalles de esta resolución, ya la Fiscalía solicitar la prisión, o podría pedir prisión preventiva, pero tendría que argumentar un hecho nuevo, ¿no? Sí, mira, qué importante lo que has dicho, porque eso significa entonces que si estamos hablando de como cual máquina del tiempo, que regresamos al momento en el que ocurrió la prisión, entonces tenemos que ver cuál era la foto en ese momento. Y la foto que argumentaron la Fiscalía y todos los jueces que han participado, hasta los de la Corte Suprema, lo que estaban tomando en cuenta era que había básicamente el riesgo de obstrucción de la justicia, que estaba anclado en elementos como el famoso chat La Botica, que ejemplificaba que había un aparato de poder en el Parlamento. Hoy recuérdense que tienes un Parlamento disuelto. Lo segundo es de que señalaban que había un intento de los abogados de cambiarles la versión a los testigos y que habían colaboraciones eficaces que iban en ese sentido. Hoy,
por ejemplo, existe una investigación, hasta donde se sabe por la información de prensa, existe una investigación fiscal muy aparte que se sigue contra varios de los abogados que han participado en este caso. Existen también nuevos elementos que, a mi modo de ver las cosas, obligan a la propia Fiscalía a un replanteo de caso. No sé cómo lo enfrentará la Fiscalía. ¿Cuáles son el replanteo? Lo que ha pasado la semana pasada. ¿Pero se refiere a cambiar el lavado de activos a otro delito? No necesariamente, pero mira, hasta donde la foto inicial era Odebrecht, que ellos conocían el presunto origen ilícito porque esta empresa se dedicaba a coimear gente y luego venía y todo el tema que ya conocemos. Pero desde la semana pasada vienen una serie de empresarios que dicen hemos dado una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Ese dinero, la propia señora Fujimori, a través de sus redes sociales y de su abogada, admite el hecho, más allá de que hoy no haya querido declarar. Y luego la pregunta es, pero ese dinero no fue declarado ante las autoridades electorales. Eso es un incremento patrimonial no justificado y genera un delito tributario como un nuevo delito fuente. Porque lo que sí queda claro es que lo pitufiaron. Y han dicho, y ella a través de sus redes está diciendo, sí es cierto, declaré falsamente, porque en buena cuenta no lo ha dicho textualmente, pero es lo que está diciendo. Exacto. ¿No? Está reconociendo el pitufeo. Entonces ahí te das cuenta que prácticamente el caso se bifurca. Mantienes todavía Odebrecht tal cual, pero que termina siendo 1.200.000, y tienes solo en el banco de crédito doblada esa cantidad, más todos los demás aportes, claro, en donde ahora hay estas declaraciones y eso obliga a un replanteo. Pero en ese momento en el que te vas a replantear el caso como Fiscalía, te viene esta decisión de ponerla en libertad y que se regresa al momento anterior, no tiene ninguna restricción. Entonces, en un escenario como ese, creo que la Fiscalía de todas maneras tendría que obrar sobre seguro, esperar la resolución para ver qué cosa dice sobre la obstrucción probatoria, pero cuando menos pedir algún tipo de restricción mínima, porque sí, hoy no las tiene. Pero eso sí podríamos hablar, antes que se me haga la pregunta. ¿Puede apelar la Fiscalía esta decisión? No, es inapelable. El tribunal es la máxima instancia, nos guste o no, no hay forma. Keiko Fujimori, supongamos, queda en libertad, que no va a pasar porque ya han dicho que hasta el viernes todavía saldría él ya en libertad, ¿no? Teniendo en cuenta que se cumple el procedimiento y la resolución. Puede ser que le pase lo de Humala también, ¿no? Que demoró horas, claro, porque era fin de semana y la decisión del tribunal tiene que ir al Poder Judicial, en el Poder Judicial. Como acá han intervenido desde la Corte Suprema, sí, de la Corte Suprema a la Sala Superior, de la Sala Superior al Juzgado. Recuerden que eso pasó con Humala porque también cayó fin de semana. ¿Se acuerdan que también fue casi... ¿Y por qué ese caso sí se ejecutó antes y en el caso no? Bueno, porque en realidad recuerda que hubo una gran presión y en realidad sí es cierto que... Presión que había en este caso también, ¿no? Sí, indudablemente. Estos casos son casos mediáticos de suma presión, ¿no? Indudablemente. Pero si le quitamos un poco los nombres... en realidad esto debería suceder con cualquier ciudadano, ¿no? Pero no tiene ninguna restricción Keiko Fujimori. A diferencia de Ollanta Humala, ninguna. Si aquí queda libre mañana, puede salir del país, puede salir del país, puede ir a una embajada, puede ir a donde quiera, porque es como usted o como yo, no tenemos ninguna restricción, podemos ir a donde mejor nos plazca. Doctor López, pero esto sí es un jalón de orejas, por decirlo de alguna forma, bueno, es un jalón de orejas, me parece a mí, a los fallos judiciales en primera y segunda instancia, que no aplicaron la prisión preventiva o exageraron con esa medida. Yo creo que a todas las instancias del Poder Judicial, porque recuerde que en el caso Fujimori, como en el caso Humala Heredia, ahí hubo pronunciamiento hasta de la Corte Suprema. En el caso de Fujimori, además, hubo un pronunciamiento de fondo, a diferencia de Humala Heredia, que ni siquiera hubo pronunciamiento de fondo, y aquí han intervenido hasta 6 jueces de la Corte Suprema, y los 6... concordaron en que la prisión estaba bien puesta y lo único que tenían de disenso era el tema del plazo. Unos decían 36 y los que lograron mayoría 18. Jalón de orejas, mira, yo la verdad me reservaría el comentario cuando lea la resolución. Antes me parecería debido porque no conozco cuáles son los argumentos. Me gustaría ver pero qué exactamente claro que la mayoría del TC ha dicho en ese momento que no está sustentada la prisión preventiva. Definitivamente no, ahí está la decisión y además porque uno de los magistrados es el que obviamente ha inclinado a la balanza, ¿no? Estaban 3-3 y uno de ellos ha opinado... Lo que se había comentado ayer en una entrevista en Cuarto Poder, sí, el doctor Ramos no se quiso pronunciar en el extremo de decir, pues obviamente no podía, pero quedó claro en que él no estaba a favor, o sea,
él señalaba, y creo que es algo que me han comentado muchas personas, ¿no? La prisión preventiva debería ser lo último. Es que en realidad debería ser lo último. Lo que más pesa en una prisión preventiva, y lo hemos dicho muchas veces, es lo que se llama el peligro procesal, o bien porque la persona se te va a fugar, o bien porque hay obstrucción de la justicia. En el caso de Keiko Fujimori, bueno, yo lo he comentado varias veces, lo que he notado es que había esto último, más elementos de obstrucción probatoria, pero por eso es que veamos qué cosa es lo que dijo el Tribunal Constitucional y la Fiscalía va a tener que, con suma minuciosidad, voltear de pies a cabeza la resolución, porque si quisiera intentar algo nuevo, que podría hacerlo, porque como vuelvo a repetir, la foto ha pasado un año y la foto ya ha cambiado, pero algo ha dicho ese fallo en mayoría de esos 4 sobre la obstrucción probatoria que impacta en 2 elementos, el cambio de los testigos y el aparato de poder. Hoy, sí, de facto, como hay disolución parlamentaria, el aparato de poder ya no está en el Parlamento. Pero, ¿qué otras cosas nuevas podría haber? Cuando menos lo que sí es que hoy no tiene ninguna restricción, y sí, lo más urgente que tendría que hacer la Fiscalía, entiendo, es pedirle al juez algún tipo de restricción mínima o la del impedimento de salida. Doctor López, volviendo al caso y comparando el caso Keiko Fujimori con Humala Heredia, en el caso de Keiko Fujimori no estoy segura, son 4 años que han pasado, ¿no? De la investigación, desde que empezó toda la investigación por lavado de activos. La investigación preliminar, 36 meses, sí, sí es correcto. Claro, la prisión preventiva, pero la investigación viene de muchos años atrás. No, por eso, la investigación preliminar, que es la primera fase de la investigación, ha tenido cerca de ha tenido 36 meses, si no me equivoco, porque como se llama organización criminal, claro, te permite tener esos plazos. Es un caso laxos. Complejo. Yo no creo pensar que sea algo sencillo de avanzar, pero digamos, es injusto que cualquier persona esté presa todo ese tiempo, o sea, para el caso Humala, para el caso Heredia. Mira, quitémosle el nombre y en realidad, sí, por supuesto. Es más, yo te digo, yo en lo particular lo he dicho varias veces, a mí sí me pareció que cuando la Corte Suprema rebajó de 36 a 18, me parecía que era lo más atinado. Pero sí, lo que ha sucedido la semana pasada, que como acabo de mencionar hace un momento, obliga a un replanteo del caso, no sé ya qué tanto oxígeno va a tener la Fiscalía con el tiempo y sobre todo teniéndola a ella en libertad y sobre todo cómo se comporta ella ahora con cualquier pedido, porque la declaración de ella hoy, tanto a través de su abogada como a través de sus redes, señalando, me acojo al derecho al silencio, que es su derecho, pero diciendo, las razones por las cuales me niego es porque la Fiscalía actúa de X, Y, Z manera, y el Tribunal Constitucional le da la razón en el habeas corpus, le dibuja un escenario en el que ella podría tranquilamente victimizarse y señalar entonces que no tiene, como ya lo ha venido diciendo, una investigación con arreglo al debido proceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Una clara muestra, perdóname, sería si la Fiscalía pide impedimento de salida y ella se allana, como ha ocurrido en otras investigaciones, donde muchos investigados, como una muestra de decir, yo no me corro a la justicia, me allano al pedido de impedimento de salida, puede hacer una clara muestra de que ella sí quiere colaborar con la investigación. Y ahí lo que tú decías, un jalón de orejas entonces para la Fiscalía, pero entonces vayamos todos en orden. Claro, porque lo que por lo menos la sensación, se han convocado movilizaciones para el día de hoy, no, que quieren salir a marchar, claro, están en todo su derecho, por supuesto, claro, de participar y de decir lo que sientan, porque digamos que ese tema ha polarizado al país, ¿no? A favor o en contra, pero claro, creo que lo que debe primar fuera el apellido Fujimori, apellido Humala, Alan García, que bueno, ya no está, se suicidó, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski y todos, digamos, la presunción de inocencia debería ser para todos los peruanos, ¿no? Por supuesto, pero dos cosas, ¿no? Presunción de inocencia, debido proceso, rigurosidad de parte de la Fiscalía, pero también los investigados que se manejen en debida forma. Porque, o sea, aquí la regla es para todos, porque también el investigado tiene que colaborar. A mí me parece muy grave eso de que, si es verdad, porque está en investigación, ¿no?, de que los letrados hayan tratado de cambiar las versiones de los testigos. Eso es alguien que no, o sea, por eso el debido proceso tiene que ser de ambos lados, o sea, la Fiscalía que se maneje con rigurosidad, pero también que los investigados traten de cumplir con su deber procesal de sujetarse al debido proceso. Instar para cambiar versiones, eso no es
nada acorde al debido proceso ni a la transparencia. Claro, pero lo que sí está diciendo el Tribunal Constitucional es que esta prisión fue injusta. Sí, pues, pero por eso, otra vez, para mí la gran intriga, al menos yo en lo personal, como alguien que ejerce en estos temas, es ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la obstrucción probatoria? Porque el chat La Botica lo puso un colaborador. Claro, pero ya no hay un Congreso. Pero por eso. Ya Fuerza Popular no tiene el peso que tenía antes, ¿no? Pero eso fue lo que se analizó en su momento. Y lo segundo es este intento de cambiar las versiones de los testigos. Eso es algo sumamente grave. O sea, y eso es obstrucción probatoria aquí y en la China. Pero nuevamente, veamos el jueves qué explicación no solamente están poniendo ellos por escrito, sino además, como el propio presidente del Tribunal Constitucional lo ha dicho hoy, ¿no? Es un caso emblemático. Entonces, ¿qué explicación al país se le está dando sobre estos dos elementos? Porque es cierto, toda persona tiene derecho a llevar su investigación en libertad, pero hay que dar las explicaciones del caso, porque este caso tenía unas ciertas particularidades, ¿no? Claro, pero una explicación que también queda claro con la decisión, ¿no? Me parece, o sea, no en el detalle, porque tenemos que conocerla. Y pero usted, el detalle sí es importante, y usted más que seguro, sí, claro, que como especialista y estudioso del derecho constitucional, quiere saber exactamente sí, cuáles están supuesto. siendo considerando, claro, ¿no? Pero, en resumen, para que la ciudadanía entienda lo que está diciendo la mayoría, no todos, porque ha sido una decisión dividida. Hay 3 personas que están en contra de que... Hay 3 personas que dicen que la prisión estuvo bien hecha, para que sea más práctico. Elementos. Y hay 4 personas que dicen, no, esa prisión ha sido indebida, ha sido contraria al debido proceso. Claro, pero tampoco están diciendo es inocente. Eso hay que recalcarlo. No están diciendo yo creo que en pero realidad, sí están diciendo ninguno. que la prisión es injusta. Eso es lo que están diciendo. La decisión refleja eso. Por eso es de que, al menos en lo particular, yo quiero mirar los detalles, en qué se basan para decir que es injusta. Sí, a mí en lo particular, como te comento, cuando la Corte Suprema lo bajó de 36 a 18 meses, a mí me pareció que era lo más atinado, porque me da la impresión que sí hay elementos para obstrucción, pero tampoco vas a tener 36, si como tú mismo indicas, ¿no? En la diligencia preliminar ya has tenido 36 y quieres tener 36 más, no te pases, ¿no? O sea, eso es un tiempo totalmente desproporcional. Lo que le toca a la Fiscalía en todo caso es acusar una vez, ¿no? Aunque en el caso de Humala y Heredia todavía están en control de acusación, es de nunca acabar. Sí, o sea, definitivamente que la Fiscalía tiene que acelerar su... O sea, en realidad aquí el justo medio es, la Fiscalía tiene que llevar a la gente a juicio, y en juicio se tiene que demostrar su culpabilidad si es que así corresponde. Pero también las partes tienen que colaborar en la investigación y veamos cómo se comportan ahora, después del jueves. Todavía creo que esta novela da para rato, ¿no? Tiene para unos días más. No, sí, vamos a ver qué cosa es lo que pasa y sobre todo a ver qué razones pusieron los magistrados en la decisión. Bueno, esperemos a ver los detalles. Muchas gracias. Sí, ya nos gracias, comentará Angélica. usted qué le parece la decisión ya cuando la evalúe. Por supuesto. Muchas gracias.